La Biblia explica que la vida es un regalo, que es parte del plan divino de Dios, que Él estará acompañando a los quebrantados de espíritu y corazón, pero, ¿qué sucede cuando todo se siente vacío y sin sentido? Mi nombre es Axel, tengo 18 años. Soy hijo único y vivo con mi padre. Soy una persona que siempre trata de estar tranquila y cuerda, más cuando las situaciones se me pueden ir de las manos. Me gusta aprender bastante sobre filosofía, ya sea con textos, podcast o documentales, hasta algo menos común si se le puede llamar así, ya que, la filosofía es una forma de ver la vida, es un filtro, así que, anoto frases o moralejas que también pueda encontrar en películas, series o vídeos. En su gran mayoría de lo que aprendo lo incorporo a mi vida, y siento que mejoré mucho en estos 6 meses desde que inicié con esto. Era una persona extremadamente narcisista y egoísta, siempre victimizándose y buscando el no tener ese característico sentimiento de culpa, ese que te carcome el alma, que no te deja dormir, que no te deja vivir en paz, porque en el fondo, sabes que lo que te pueda pasar lo tienes merecido y, terminarás arrodillándote a la humildad. Terminé solo y sin amigos gran parte de mi vida. Nadie quería estar cerca del chico raro que parecía tener un gran expediente de problemas mentales, antes de siquiera por querer llamar la atención. Tenía muchos problemas con mi familia. Las relaciones interpersonales amorosas que tuve, las terminé convirtiendo en cenizas. Hoy por hoy, creo que puedo afirmar con alivio que gran parte de eso, de quien fui, lo pude sobrellevar mejor para ser una persona sensible. Pero, hay un hecho en la culpa que es de los más importantes, que denota en los primeros pasos a la humildad, pero que a su vez, puede terminar siendo fatal. Hablo del suicidio. Esa agonía interna que día tras día, hecho tras hecho que se reflexiona, se vuelve más sofocante. Como podrán imaginar, no la superé del todo. No es en sí por culpa, es por agotamiento al simple hecho de vivir. Me volví tan sensible, que cuando las situaciones me sobrepasan, solo pienso en un descanso eterno. Sin ruido, sin gritos, sin maltrato, sin problemas, sin dolor. No puedo aplicar un tipo de filosofía en este ámbito, ya que la depresión me derrumba de golpes en cuestión de segundos. Ya sea por pesadillas y sentirme drenado al despertar, por caer en lágrimas en mi cama o tener que encerrarme en el baño, por sentir un gran peso en el corazón. Lamento cortar este relato aquí, se me está haciendo tarde y necesito descansar, aunque realmente me duermo a altas horas de la madrugada. Acabo de despertar exaltado y con el corazón en la garganta, me cuesta respirar y tengo un terrible dolor de cabeza, estoy ardiendo en temperatura. Son las 7 de la mañana, apenas dormí 2 horas y no tengo ningún cansancio. No recuerdo qué soñé, pero sé que fue una pesadilla, pero una muy mala. Estoy solo ahora mismo, mi padre fue a su trabajo. Siento el cuerpo pesado, como si me hubiera aplastado un camión. Voy a intentar levantarme de a poco, necesito tomar un vaso de agua. Lamento de nuevo esta interrupción, hace mucho tiempo no me pasa esto. He despertado, son las 12 del mediodía, me siento mejor que antes, lo único que siguió es el dolor de cabeza pero disminuyó. Continuando con lo central, los conflictos que tuve con mi familia eran constantes, ya que no me comportaba bien en el colegio. Siempre traía un problema nuevo cada semana, una pelea infantil con un compañero, extensos llamados de atención de las profesoras, entraba y salía una y otra vez de la sala de dirección, en la que charlaba con los preceptores y directores para que termine en la nada, ya que yo no cambiaba. Mis compañeros estaban hartos de mí y querían que me cambien de colegio, en el fondo eso me dolía mucho, pero ellos tenían toda la razón. Mis padres se sentaban a hablar conmigo y terminábamos discutiendo, pero porque yo no quería entender y solo hacía berrinches. Ya para mis 16 años, empecé a cambiar y dejar de comportarme como un inmaduro, tuve un grupo de amigos en el que me aceptaban a pesar de mis fallas y me dieron la oportunidad para mejorar. Siento que escuché algo en mi habitación, no importa, mañana continuaré, ahora mismo me siento algo cansado. 5 de la mañana, acabo de soñar con el rostro de Jesús, sí, Jesús de Nazaret, pero, algo no estaba bien, tenía una atmósfera que en vez de transmitirte tranquilidad, transmitía un aura de derrota, de tristeza y, de cierta forma, mal augurio, como si hubiera perdido la esperanza, la fe. Sus ojos solo reflejaban un vacío existencial, despoblados de vida. Su corona de púas, solo me hacía pensar que era una cadena, algo a lo que él estaba atado, como una maldición. Es como si estuviera maldito, ese no era él, era un impostor. Mi habitación se siente con una gran pesadez, como si algo no estuviera bien con ella. Siento mi corazón acelerado y me cuesta mover el cuerpo. Intentaré levantarme e hidratarme, esto no se siente bien.
¿Qué habrá sido ese rostro? 11 de la mañana, quisiera continuar con el relato de mi vida, pero no puedo concentrarme sin siquiera pensar en ese rostro. Me puse a investigar y di con varios puntos. En la Biblia se habla del anticristo, este niega a la existencia de Dios y Jesús y, es tanto como un espíritu de engaño en la historia como un líder mundial tiránico al final de los tiempos, que sería el Apocalipsis. Desde la perspectiva espiritual y doctrinal, el anticristo no es solo un personaje futuro, sino cualquier fuerza, enseñanza o espíritu que niegue la verdad de Cristo y su encarnación. No se limita a un tiempo específico. Según Juan, ya estaba presente en el siglo I y sigue operando. Más a fondo, vi un foro de experiencias del sueño con el anticristo. Dejo el primer testimonio del usuario Monitono 92. Tuve un sueño hace años que, bien raro, me traumó. Siempre he tenido sueños bien vividos y un montón de pesadillas, pero este sueño se sentía tan real. En mi sueño, un hombre vino del cielo, como si viniera de los cielos. Empezó una nueva religión y un montón de gente joven se unía, incluyéndome. Podía sentir que lo que enseñaba estaba mal y en contra de Dios. Cuando la gente empezó a ir a sus armarios a adorar y a desaparecer, fue cuando decidí que ya no quería estar en la religión. Le prometí a este hombre, que sentía que era el anticristo, que si me dejaba salir, no hablaría mal de su religión. Pero mentí y estaba tratando de advertir a mi familia y amigos cuando apareció frente a mí. ¿Alguna vez has visto la película Arrástrame al infierno?, dijo agarrándome del pelo. Me desperté y me puse a llorar. Lloré por mucho tiempo porque todo se había sentido tan real. Fue uno de esos sueños en los que puedes sentir que es más que un sueño normal y que está tratando de decirte algo. Fue muy raro. Adjunto el segundo relato del usuario Anachongai. Soñé con el anticristo. Últimamente he tenido muchos sueños sobre el fin de los tiempos, y hay uno en particular que quisiera compartir con ustedes. Me encontraba en una ciudad de edificios de piedra y vi a alguien sosteniendo un letrero. El breve mensaje que mostraba me habló al corazón. Creí que se trataba de Jesús, así que muchos seguidores y yo fuimos tras él y nos reunimos a su alrededor. Entonces, de repente, mientras nos hablaba, se arrancó el rostro y el cabello, que resultaron ser una máscara, y reveló la apariencia de un hombre mayor, de unos 50 años, con el pelo largo y canoso. Fue en ese preciso instante cuando me di cuenta de que era el anticristo y de que había sido engañado. Creo que este sueño es una advertencia para que seamos muy conscientes de que el engaño es real y difícil de detectar, incluso para los verdaderos creyentes. Cuídense mucho, hermanos y hermanas en Cristo. He leído unos cuantos más de estos relatos, así que no los consideraría tan alejados de cómo fue mi sueño. Pero, aún así, no puedo decir a ciencia cierta que haya soñado con el anticristo, y que haya sido un intento de algo más poderoso por intentar manipularme. Solo sé que esa cosa, estaba inmóvil, muerta como una estatua. Incluso, si realmente es algo más, no tendría sentido intentar manipularme, ya que tampoco sé a ciencia cierta si creo en Dios y Jesús. Creo en lo espiritual, en el alma y las energías que rodean al mundo, pero una fe cristiana, lo veo lejos de mi realidad. Todo este tema, no me revuelve el estómago, pero me hace seguir con la misma pregunta sonando en mi cabeza. ¿Por qué soñé con eso? De cualquier modo, terminaré con esto aquí si es que no me surge alguna que otra duda. Descansaré y ya me tomaré el tiempo en enfatizar sobre mi vida. 3:40 de la madrugada. No quiero sonar obsesivo ni menos como un loco. Me acabo de despertar sin razón alguna de nuevo y, lo primero que vi fue esto. Tan solo tuve 2 segundos de reacción para darme cuenta la forma que tenía eso. Salí disparado de un salto de mi cama para echarme a correr desesperadamente a la habitación de mi padre. Me choqué con todo lo que había en el camino, pero eso no me detuvo. Lo desperté asustado y, entre lágrimas y miedo, le expliqué lo que pasó. Inmediatamente bajó de su cama y corrió a su armario para recoger un bate de béisbol. Me dijo que llame a la policía y que por nada del mundo salga de la habitación. La situación terminó en 10 segundos. Mi padre me llamó desde mi habitación pidiéndome que vea algo. Resulta, que la figura que supuestamente vi, era una pila de ropa que no había juntado en toda la semana. Me extrañé, estaba convencido de lo que realmente vi, traté de explicarle de nuevo pero me interrumpió, dijo que me vaya a dormir y que ya estaba suficientemente adulto como para andar imaginándome cosas. Tuve que obligarme a intentar dormir en mi habitación.
Yo sabía lo que vi, sentí esa aura de pesadez, de que algo no andaba bien. ¿Por qué mi cabeza me haría ver algo tan detalladamente para no ser real? ¿Es por lo que anduve leyendo? ¿Por lo que me imaginaba en cada relato? ¿De que había una posibilidad de que haya algo más en mi casa? Ya no quiero pensar más en esto, es suficiente. Se supone que hablaba sobre mi vida y ahora parezco un niño asustado. Que termine esto ya. 10 de la mañana. Me extrañé un poco al ver la puerta de mi habitación abierta, ya que la había cerrado, pero seguramente fue porque mi padre antes de irse quiso corroborar cómo estaba yo. Prosigo con lo principal, en mis relaciones amorosas. La primera que tuve fue hace 2 años, no sabía nada del amor, suponía que escribir y hacer llamadas por muchas horas cada día era algo sano y constructivo, porque me hacía feliz y se notaba mucho el interés de ambos. Con el tiempo, me di cuenta que era algo aburrido, ya que, no se terminaba extrañando a la otra persona porque de cierta forma la tenías presente sin siquiera verla. El hecho de la toxicidad, de las comparaciones constantes por la inseguridad de uno mismo, pensando que el otro merece a alguien mejor, sin siquiera tener un avance en el que nos hayamos conocido en su mayoría, fueron otro desencadenante. Luego, sentí amor por alguien que no fue correspondido, ya que fui usado de trampolín para superar a un ex. Quedé tremendamente dolido por eso y, como ahora voy a afirmar, quería acabar con mi vida por el inmenso dolor que me generó eso, no veía alternativas ni mucho menos felicidad que podían llegar. Tuve que rehacerme y curar mi corazón en su mayoría, mis amigos de ese entonces me fueron de gran soporte emocional, agradezco eternamente por eso. Aún por pasar todo eso. Del todo seguía sin aprender cómo amar en realidad, pero tenía una base, creo yo. Lamento interrumpir, mi padre ha llegado. Me preguntó cómo estaba y si pude dormir. Luego, preguntó si había visto o soñado con algo relacionado a eso, ya que, en tono cómico, la última vez que recordó verme así fue cuando tenía 7 años, y había sido por una película de terror, en la que tuve que dormir junto a mis padres. Le dije que no, pero no lo vi a los ojos, me quedé viendo mi mano, pero, me eché a reír un poco al recordar esa escena que me comentó, ya que mi forma de asustarme fue la misma, supongo que algunas cosas nunca cambian. Volteé para verlo y me miraba con una sonrisa frágil, como si estuviera viendo a ese antiguo yo. Le dije que si se me iba a quedar viendo, nos iba a dar un dolor de cabeza a ambos y empezamos a reír. Hace mucho no recuerdo reírme con mi padre, se sintió bien. Pedimos unas pizzas y nos quedamos viendo una película de Transformers, la saga favorita de mi padre. Mañana seguiré con el relato, falta poco para terminar. 3 en punto de la madrugada. ¿Qué se supone que es eso? ¿Se supone que es el ala de un ángel? ¿Que no un ángel debería protegerme y transmitirme seguridad en lugar de ser tétrico? Si en verdad es un ángel, ¿por qué no se muestra? ¿Por qué se mantiene escondido? ¿Por qué estoy viendo su ala y no a él? ¿Qué sucede si eso no es un ángel? ¿Qué pasa si es algo más haciéndose pasar por uno? Apagué el teléfono y me refugié en mis sábanas, estaba paralizado de pies a cabeza, sudando como si estuviera en un horno. ¿Por qué me pasa esto? ¿Es mi imaginación? Por favor que termine lo que esté sucediendo. Esperen, ¿eso fue de la habitación de mi padre? ¿Por qué se levantaría ahora? Más tarde tiene que ir al trabajo, nunca se levantó a esta hora y hoy se da la casualidad que sí. Mierda. Esperen, escucho algo más. ¿Qué? Los pasos se detuvieron en la puerta de mi habitación. ¿Por qué mi padre caminaría tan lento? ¿Por qué se detuvo ahí? No puedo moverme. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sigue ahí? Ya no escucho más nada. ¿Qué pasó con el ala de ese ángel? ¿No se supone que estaba ahí? ¿Por qué mi padre caminaría con esa cosa justo donde él está? Ese no es mi padre. Mierda. Por favor que termine esto. ¿Esa cosa le habrá hecho algo a mi padre? ¿Habrá tomado su cuerpo? Está regresando. ¿Por qué regresa? ¿Mi padre está bien? ¿Esa cosa se fue? ¿Ya terminó? Estuve los siguientes 10 minutos pensando qué hacer. Me armé de valor para tan siquiera prender mi teléfono. No lo podía creer. Eran las 4:55 de la madrugada. ¿En qué momento pasaron tan rápidas las horas? ¿Me habré quedado dormido? Tengo que ver cómo está mi padre. Tengo que armarme de valor. Él haría lo mismo por mí. Papá. Papá. Él estaba bien, aún recostado en su cama. Lo había asustado. Me miró extrañado.
¿Qué pasa, hijo? Te ves muy asustado. No podía responder. Me quedé varios segundos analizándolo a él y a su habitación. No notaba nada raro, ni siquiera en el ambiente. Empecé a llorar otra vez. Se acercó y me abrazó consolándome. Le dije que había visto a un ángel, pero que no sentía buenas intenciones, y que escuché la puerta de su habitación y sus pisadas hasta la puerta de mi cuarto. Le pregunté si había escuchado o notado algo raro. Me dejó de abrazar para sujetarme de los hombros suavemente. Dijo que lo mejor es que nos tomemos unos días de la casa. Tenía trabajo y se iba a acentuar por varios días y no quiere que yo esté solo aquí. Esa madrugada, me llevó a la casa de una tía, le explicó muy por arriba cómo estaba yo y que se tenía que ir. Sé que soy un adulto, sé que tengo la suficiente edad, pero, no quería que mi padre me deje allí, no porque no quiera estar con mis familiares, sino porque quería protegerlo. Le sugerí si podía no ir y que se quede conmigo, parecía un niño, y me respondió como tal, diciéndome con palabras suaves que no podía faltar y que pronto iba a regresar, que nada malo le iba a pasar. Lo despedí con un abrazo y por las ventanas del cuarto de mis primos vi como su camioneta se iba alejando poco a poco hasta no ser visible. No pude dormir, no sabía si rezar o mantenerme a la expectativa de que nada le iba a pasar, que todo era mi imaginación. Pero, sé que en mi teléfono está esa foto. No la quiero ver, tengo miedo de que lo que sea que haya fotografiado, de lo que sea que haya estado ahí, sea real. Por favor, cuídate, papá. Han pasado 2 días. Estoy bien, estas noches pude dormir. No tuve ninguna clase de pesadilla ni sueño raro. Mi padre se hospedó en un hotel, lo llamé cada noche para asegurarme cómo estaba. Él está bien, pero, tal vez esto suene raro, ¿por qué no me alivié del todo? Se supone que debería sentirme bien, que todo lo que pasó fueron malas pasadas de mi cabeza, que si habría algo más sucediendo, ¿por qué pararía tan de golpe? Sueno paranoico, y es porque en realidad, aún no me atrevo a ver esa foto. Si la viera y no hay nada, sabría que fue todo en mi cabeza. Pero, ¿y si no? ¿Y si en verdad fotografié algo? ¿Significa que todo es real? ¿Esto me está pasando a mí? ¿Sigo en peligro? ¿Qué peligro corro? ¿Qué querría esa cosa de mí? ¿Mi alma? ¿Mi cuerpo? ¿A mi padre? Va a llegar el momento en que tenga que afrontar qué es lo que en verdad pasó esa noche. Ya no quiero abrumarlos con esto, en vez de contar mi historia parece que estoy creando un cuento de terror. No quiero hablar más de esto. Tomaré una ducha y continuaré con el relato. Hola, respecto a mis experiencias del amor, la que más me marcó y nutrió a mi ser sensible, fue la última, más precisamente a mediados del año pasado. Era un ángel, en su esplendor y forma. Era una persona con un corazón puro, aquellas que no pueden odiar en su totalidad, que por más daño que le puedas hacer, siempre buscará la forma de entender tu accionar y buscar una solución a futuro. De las que buscan la paz y el consenso. Sensible, empático, fuerte, real, esperanzador, como un ángel. La más maravillosa persona que pude conocer en toda mi vida la tuve a mi lado. Pero, me perdí a mí mismo, volví a caer en mi egoísmo y tiré todo por la barranca. Me tenía mucho amor, pero su corazón ya no podía aguantar mis acciones y mentiras que tanto lo lastimaban. Caí en una gran depresión, acepté a último momento que me termine, luego de haber dejado todo nuestro mundo sin vida, luego de las tantas oportunidades que me dio y, que yo en ningún momento me paré a admitir que no lo merecía a él, que no merecía estar con un ángel. Desde ese momento, me dispuse de una vez y para siempre, mejorar conmigo y con qué cara me iba a ver el mundo. Dejé de lado gran parte de mi inmadurez, aprendí a relacionarme mejor con las personas, a controlar esos enojos repentinos, a pensar mejor antes de hablar y notar lo que no se dice, a lo que es en verdad amar y no volver a perderse en el camino, a ser alguien sensible. Sigo amando a esa persona. Cuando reflexionas las pocas personas que hay en el mundo con un corazón así, te queda aceptar que ya no quieres a nadie más y, que esperarás su regreso. Bueno, creo que estuvo bien esta reflexión. Me siento mejor al volver a hablar sobre mí mismo. Mañana terminaré con lo principal. Pero antes quiero aclarar un detalle que me quedó en la cabeza. Luego de ducharme, cuando fui a la habitación en la que duermo, vi varias huellas de pies, como cuando hace mucho frío y el piso está tan helado que, al caminar descalzo, esas huellas se quedan por bastante tiempo. Asumo habrá sido por alguno de mis primos, pero es raro, porque todos en la casa se fueron a su trabajo hace más de 2 horas. No importa, solo eso quería comentar. Me despido por el momento. 9 de la noche. Acaba de llegar toda mi familia junta. Me han comentado que para la medianoche tenían que ir a una boda y si yo quería ir con ellos.
Les dije que no, que iba a estar bien en la casa y que ellos disfruten la fiesta. Para las 10:30 de la noche se fueron en su auto. Bueno, ya es tarde y no quiero volver a desvelarme con mi teléfono, es mejor que duerma. 1 de la mañana. No lo puedo creer. No temas. Soy tu Salvador. Soy el único todopoderoso. Aquel que te guiará en tus infortunios. Aquel que ya no te hará sentir más miedo, más dolor, más arrepentimiento. Ser humano, vivir como humano, es doloroso, ¿no es así? Vuélvete mi subordinado y ya no tendrás que sentir más nada. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Quién eres? ¿Eres un ángel? ¿Por qué tienes esa forma? No soy un ángel. No soy Dios. No soy Jesús. Soy más que eso, soy el elegido que guiará a la humanidad a un mundo en el que ya no se regirá por el mandato de falsas profecías, de falsos dioses, de mentiras que lo único que quieren es controlar al humano. Será un mundo libre, donde cada uno podrá gozar de su libre albedrío. No. Tú eres el anticristo. He leído sobre ti. Te manifiestas en la vida de las personas para corromper su fe y hacerlos tus esclavos. Eres un cáncer para el mundo. Llámame como quieras. Algunos me conocen como el dragón del apocalipsis, como Satanás, como el hijo de la maldición. Lo que importa aquí es solo una cosa. ¿De verdad creíste que tus pecados no tendrían castigo? ¿Que toda esa culpa no se iba a manifestar en algo mucho peor? ¿Cómo sabes eso? ¿Me has estado vigilando todo este tiempo? Yo lo sé todo sobre ti. Admítelo. En primer lugar, empezaste tu relato hablando del suicidio, luego en cada cosa que arruinaste, lo que aprendiste y cuánto mejoraste. Pero, tú lo has dicho, ese pensamiento no se ha ido. No hay Dios, no hay nada divino ni celestial que pueda salvarte de tu propia culpa. No puedes perdonarte y exiges el máximo de los castigos. Yo he venido a reclamarte, he venido a reclamar tu alma, he venido a reclamar a un culpable. Termina tu relato y sellaré tu destino. Anteriormente, he dicho que vivo solo con mi padre. Eso lleva pasando desde lo que ocurrió el año pasado. Luego de arruinar mi última relación, mi madre ya no vio más esperanzas en mí, ya no vio al hijo que amaba, al hijo que era dulce en su niñez, y que se transformó en un narcisista. Ella fue, entre toda mi familia y conocidos, la que más vio ese corazón puro que tenía mi expareja. Quedó completamente decepcionada de mí y pensó que yo jamás cambiaría, que solo traería desdicha, como un hijo maldito. De todos los problemas que le hice pasar, eso fue la última gota que rebalsó el vaso. Se suicidó 2 semanas después de lo ocurrido, en la habitación de mi padre con un revólver que tenía escondido. Quedé devastado de culpa, sabía que era por mí, no había nada ni nadie más que lo pueda justificar. Quería ser yo el que hubiera muerto en su lugar, era una hermosa mujer con un hermoso corazón. Mi padre por varios meses no podía pasar una semana entera estando conmigo en esa casa. No lo veía en muchos días y me sentía muy solo en esa casa. Mi familia quería que me quede con ellos cuando mi padre se ausentaba, pero yo quería permanecer allí, sintiendo la soledad y culpa de lo que provoqué. Mi padre, con los meses, me fue perdonando, yo le decía que no tenía sentido, pero él solo me abrazaba y me decía que me amaba. Supongo que llegó mi hora de pagar por mis pecados. Lo lamento, mamá. Lo lamento, papá, sé que esto va a dolerte mucho, pero es justo. Lo lamento por la persona que siempre amaré, supongo que iré al infierno, pero sé que mi alma te seguirá sintiendo. Me hubiera encantado volver a tus brazos y mostrarte el hombre en el que me convertí, pero eso será en otra historia. Todo esto quedará guardado en algún lugar de internet. Para cuando lean esto, yo ya estaré muerto. Adiós.